Dios quiere despertar un temor santo hacia Él, en el que podamos no solamente romper los patrones del pecado, que podamos realmente huir del pecado y responder al pecado bíblicamente, que eso es algo que Dios también nos enseña a hacer a través de su palabra. Entonces, recordando algo del capítulo 19 como contexto al mensaje de esta mañana, debemos recordar que la semana pasada hablamos de lo devastador que puede ser el pecado si uno no trata bíblicamente, si no lo trata bíblicamente. Dijimos que nubla los sentidos para llevarnos a un estado de miseria y finalmente endurece el corazón para aplastarnos, para matarnos. Eso es lo que hace el pecado cuando no se trata bíblicamente. Y hoy, como ya dije, veremos las terribles consecuencias de eso, cuando no se trata entonces con él bíblicamente. Todo cristiano está obligado, escuchen esto, a aprender cómo tratar con el pecado bíblicamente. No es que unos tratan así y otros tratan así porque unos son así y otros son así, no. Dios quiere que todos aprendamos a tratar el pecado. Y la mejor forma de tratarlo es como Dios nos enseña. Él nos enseña en su palabra cómo tratar el pecado bíblicamente. Y obviamente cuando ya estamos en esta etapa de las consecuencias, pues tenemos que aprender cómo lidiar también con eso. Ahí cuando ya no hay salida, cuando usted se encuentra atrapado, ¿qué hacemos? Pues ahí está Dios también. A veces Dios nos deja llegar hasta este punto de la historia por alguna razón. Y en medio de eso Dios muestra su gracia, su amor, su bondad, para enseñarnos, para recordarnos quién es Él, para recordarnos lo que Él ha hecho y lo que Él espera que nosotros hagamos. Así que vamos a leer este pasaje y vamos a ver 3 verdades sobre las consecuencias del pecado. 3 verdades sobre las consecuencias del pecado. Pero vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude porque es un texto largo, así que voy a pasar por encima de muchas cosas muy rápido, pero espero poderme detener donde sea más importante. Oremos. Padre, te damos muchas gracias esta mañana. Estamos aquí reunidos con el deseo de que tú hables a nuestro corazón. Queremos escucharte, Señor. Queremos verte, que tu Espíritu Santo, Señor, sea hoy tan visible a nuestras vidas, Señor, para llevarnos al conocimiento de ese Dios Santo que quiere revelarse a nosotros. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a ver la libertad que tenemos en Cristo. O por el contrario, Señor, que Él ilumine, Señor, a quienes están todavía esclavos, cautivos al pecado, Señor. Haz que la luz del Evangelio resplandezca a cada uno de nosotros conforme tus riquezas en gloria hoy, Señor. Que ninguna cosa, Señor, ningún estorbo, ni ninguna palabra incluso del predicador, Señor, sea una distracción para que podamos escucharte, Señor, adorarte y responder a este mensaje. Ayúdanos, Señor, a entenderlo y aplicarlo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a leer entonces, ya están ahí en Jueces el capítulo 20. Muy bien, vamos a empezar leyendo los versículos 1 en adelante. Vamos a ir leyendo hasta el versículo 11. Dice el versículo 1, entonces, salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Beerseba y la tierra de Galaad, a Jehová en Mizpa. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios. 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa. Y dijeron los hijos de Israel, decid cómo fue esta maldad. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo, yo llegué a Gaab de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche. Levantándose contra mí los de Gabad, rodearon contra mí la casa por la noche, con la idea de matarme. A mí, a mi concubina, la humillaron de tal manera que murió. Entonces, tomando yo mi concubina, la corté en pedazos, la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. He aquí todos vosotros sois hijos de Israel, dad aquí vuestro parecer y consejo. Entonces todo el pueblo como un solo hombre se levantó y dijeron, ninguno de nosotros irá a su tienda,
ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Mas esto es ahora lo que haremos a Gabab. Contra ella subiremos por sorteo. Tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel, y 100 de cada 1000, y 1000 de cada 10,000, que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gabab de Benjamín, le hagan conforme a toda la abominación que han cometido en Israel. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Es interesante cómo el hombre responde al pecado, ¿cierto? Es interesante ver cómo el hombre quiere resolver las cosas. Esa idea de atacar o de venganza, cómo sobresale siempre cuando alguien hace algo contra nosotros. Es una respuesta natural del hombre. Pero lo que nosotros no podemos olvidar es lo que había pasado en el capítulo anterior. Y aquí el autor nos está recreando eso nuevamente, nos está llevando a esa escena. Recordemos eso, donde había un levita que venía con una concubina. Finalmente llegó a este lugar de Gabab, donde algunos hombres quisieron abusar de este levita. Finalmente él entrega a la concubina y abusan de ella, y después se desata todo lo que vemos en el capítulo 19. Finalmente ella muere. Ahora, lo interesante es que en el capítulo 19 la congregación está siendo reunida en pos de todo lo que ha ocurrido allí, ¿sí? Es claro que Dios quería que el pueblo de Dios se mantuviera unido, pero no era necesariamente este el propósito por el cual el pueblo debía mantenerse unido. Noten en el versículo 1, dice en el versículo 1 nuevamente, todos los hijos de Israel. Y en la segunda línea dice, como un solo pueblo. En el versículo 2 dice, todo el pueblo. El versículo 3 al final dice que, el versículo 8 al final dice, como un solo hombre. El versículo 8 al final también, ni volvería ninguno de nosotros a su casa. Aquí estaban todos metidos en el asunto. Ya el problema que vemos en el capítulo 19 ahora tiene que ver con muchas otras personas. Y la forma en que estas personas han respondido al pecado. Claro, el pueblo debería estar unido, pero no para responder al pecado con más pecado, para vengarse del pecado, que es lo que sobresale en esta escena. Sino que debían unirse para exhortar a quienes pecaron, ¿cierto? Para corregir a los que pecaron, para mirar por qué ocurrió esto y traer algo de esperanza, de corrección, de restauración a quienes hicieron lo incorrecto. Pero no fue lo que hicieron. Ninguno de los jueces hasta ahora en la historia del libro de Jueces ha logrado lo que vemos en esta escena. Y es reunir a todos los líderes, a todos los hombres del pueblo. 400,000 hombres ahí dispuestos a vengarse por lo que había ocurrido en el capítulo 19. El versículo 3 dice lo que los convocaba a ellos, y era la maldad. Dice el versículo 3. Y yo creo que esto es bastante obvio. Las invitaciones a hacer el mal no necesitan ser mucha publicidad, ¿cierto? No necesitan ser promovidas de muchas formas. Siempre hay una respuesta rápida y masiva a la maldad, ¿cierto? Ustedes ven eso cuando de pronto alguien en la calle roba a alguien o algo, como la gente se reúne rápido y coge piedras. Ahí está la gente lista y a veces ni saben lo que está pasando, pero hay algo malo que está ocurriendo y ahí están, ¿cierto? ¿Se han visto eso o no? Y eso es algo que demuestra la inclinación del hombre hacia dónde está. Y eso es lo que estamos viendo aquí en el pasaje. Ahora, lo interesante es que aquí en el versículo 2 muestra eso. Aquí están los jefes de todas las tribus. ¿Quiénes eran esas personas? Los líderes, los sabios, los ancianos, los maduros. Personas que se suponen que debían ser sabias, sensatas, para actuar con cordura. No personas controladas por sus emociones, sino personas que se supone que estaban ahí para guiar a sus tribus, a sus familias. Precisamente cuando esto ocurriera, cuando se tomaran malas decisiones. Pero el pueblo había olvidado esto. Esto muestra algo de la degradación en la que se encontraba Israel, que ya los mismos líderes
estaban sumergidos en lo mismo de todos. Ellos estaban actuando igual que los demás, lejos de tener cordura. Mire el versículo 7 nuevamente. Versículo 7, escuchen lo que dice. Y he aquí, todos vosotros sois hijos de Israel, dad aquí vuestro parecer y vuestro consejo. Eso es lo que se supone que debían hacer. Dar su opinión sobre los hechos. Aconsejar qué es lo correcto. Y claro, no va a los líderes pensando que eso es lo que va a ocurrir. Pero los versículos 5 y 6 muestran los hechos trágicos que habían ocurrido y la forma en que se narran los hechos es lo que provoca toda una guerra, que es lo que es el desarrollo de este capítulo. Ahora, no sé si notaron cómo el levita narra los hechos de lo que ocurrió en el capítulo anterior, en el capítulo 19. ¿Notaron eso, cómo lo narra? Regresemos al versículo 5 para recordar eso. Y levantándose contra mí los de Gabad, él está narrando lo que ocurrió, rodearon contra mí la casa por la noche, con la idea de matarme, y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Entonces, tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. ¿Qué notan de la historia de los hechos como ocurrieron? Él está omitiendo algunos detallitos de la historia. ¿Recuerdan eso? ¿Por qué? Porque él no está diciendo ni admitiendo que él entregó a la concubina. No ha dicho, por ejemplo, que él estaba durmiendo mientras eso ocurrió. No dijo, por ejemplo, que lo buscaron fue a él para violarlo a él, para humillarlo a él. Tampoco lo dijo. No dijo que ella llegó viva, ¿cierto? Mientras él estaba durmiendo. Cosas que él no mencionó aquí en la historia. Y claro, él tenía que ser muy creíble si quería el respaldo de los líderes. Y quería el apoyo para simplemente la venganza que él tenía en mente. Tiene que sonar muy convincente. Y eso es lo que hace el pecado, ¿cierto? Cuando uno no responde al pecado bíblicamente, ¿qué toca hacer? Pues con un pecado toca respaldar al otro. Y toca atraer al otro pecado y al otro pecado. Entonces ahí está una montaña de pecados cubriéndose y ensuciándose juntos, ¿cierto? Mezclándose ahí entre ellos. Eso es lo que ocurre cuando no se responde bíblicamente. Y eso es lo que estamos viendo que hace aquí el levita. El levita volvió su propio problema en un problema nacional. Algo que pudo solucionarse si él hubiera admitido que pecó abiertamente. Que él no debía estar con una concubina. Que él se había alejado del servicio de Dios. Que estaba haciendo lo que a Dios no le agradaba. Pero no, él quiso que su deseo de venganza sobresaliera más. Entonces promueve esta idea de que los de Gabad, los benjamitas, estaban pisoteando la honra de las demás tribus de Israel. Promueve lo que hace el nacionalismo, promueve el racismo, promueve las diferencias. Esto es lo que hace el nacionalismo. Y ustedes saben, revisan la historia y se dan cuenta que esto es así. Cada episodio de nacionalismo ha traído consecuencias trágicas en muchos lugares. No hay otra forma. Y siempre inicia por un pecado. Algo que me miró, algo que me dijo, algo que no me gustó. Y no lo pudieron resolver entre ellos y entonces lo sacan a la calle y se vuelve un problema social y estalla un problema más grande. Cuando las cosas se pueden resolver. La forma en que este hombre consiguió la indignación de todos los hombres es algo extraño. Ninguno de ellos cuestiona el comportamiento del levita. Yo no escucho aquí a los líderes diciendo, pero espera un momento, ¿qué fue exactamente lo que pasó? ¿Dónde estabas tú? Nadie está cuestionando, nadie está haciendo preguntas. ¿Por qué estabas tú con ella, para empezar? ¿Qué hacías tú en ese lugar? Nadie está haciendo este tipo de preguntas. ¿Cómo te libraste tú? No, nadie está haciendo preguntas. Había una indignación colectiva, producto otra vez de que cada uno estaba pensando, ¿recuerdan el lema? Que cada uno estaba haciendo lo que bien le parecía. Claro, nadie está pensando en Dios.
Eso es suficiente para crear toda una guerra. ¿Mm? Eso es suficiente para iniciar todo un incendio. Cuando una sociedad está tan descompuesta como vemos ahora en Israel, ya no necesita sino solamente un detonante como esto para iniciar una guerra. Y uno dice, wow, esto es increíble, ¿no? Tremendos hombres. Pero esto es lo que pasa a menor escala en el hogar, cuando nosotros no respondemos bíblicamente al pecado. Es exactamente lo mismo. Solo se necesita un pequeño detonante y ¡pum! Parece que se desató la Segunda Guerra Mundial, o la tercera, o la novena, no sé cuál, en el hogar. ¿Por qué? Pastor, y estábamos bien. Ayer, así dice la gente, ¿cierto? Ayer estábamos lo más de bien. Pero si uno se pone a hablar un poco con las personas, uno sabe que hay falta de perdón, hay falta de arrepentimiento, hay muchas cosas que no se han resuelto bíblicamente. Y claro, entonces viene algo y detona eso y ¡boom! Ahí está el pecado. ¿Sí? Hay cosas que son graves y no se pueden ocultar, no se pueden manejar de otra forma diferente a la que Dios nos ha enseñado. El pecado es serio y tenemos que aprender a tratar el pecado. Lo que hoy vemos en la sociedad, en nuestro país hoy día, gran parte de las noticias que nos entristecen, muchas veces, otras veces solamente, o muchas veces ni siquiera espabilamos, pero gran parte de lo que está pasando es por causa del pecado y no nos damos cuenta. Muchos de los suicidios que ocurren hoy son por consecuencia de un pecado. Sí, puede ser que alguien estaba enfermo, pero generalmente, si no hay un diagnóstico clínico, biológico, generalmente es por un pecado, algo que no se manejó bien, una mala decisión. Generalmente es así. De acuerdo con las cifras de la Organización Mundial, aproximadamente 8,000 personas se quitan la vida cada año. Esto es aterrador, hermano. Esto es aterrador. El suicidio es la segunda causa de muerte entre las personas de 15 a 29 años. Cada 40 segundos está suicidándose una persona en el mundo. ¿Por qué? ¿En serio? ¿Ustedes piensan que esto no tiene que ver con el pecado? ¿No fue el Señor quien dijo la paga del pecado es la muerte? O sea, ¿cómo desvinculamos esas dos realidades? Y es tan triste. Yo escucho eso cada vez más. Personas cercanas. O sea, esto se está volviendo un tema tan común. ¿Y cuál es la solución? Bueno, lo aislamos, lo llevamos donde el psicólogo. Bueno, 1000 cosas podemos pensar que hacemos. Pero lo último que se nos ocurre es pensar en Dios. Y yo hago un llamado a las personas que están luchando con los pecados. Porque Satanás es lo que quiere. Y leímos eso la semana pasada. La Biblia enseña claramente, Satanás vino para matar, para robar y destruir. No hay otra cosa que quiere Satanás. Y a ese punto quiere llevar a cada persona. Y eso es lo que va a hacer un pecado cuando no se atiende, no se responde bíblicamente como Dios espera. Aquí en esta primera sección de este pasaje estamos viendo la primera consecuencia, la primera verdad sobre las consecuencias del pecado. Y es que las consecuencias arrastran a otros al pecado. O sea, estaba mencionando algo del suicidio. Cómo esto muchas veces desencadena una serie de situaciones en la familia. Una mala decisión y otros son arrasados por las malas decisiones. Esta es tan grave que nosotros estamos otra vez envueltos en eso y no somos tan conscientes de esta realidad como este país está viviendo. Mire el versículo 8 y versículo 9 nuevamente. Versículo 8 y versículo 9. Dice el versículo 8, entonces todo el pueblo como un solo hombre se levantó y dijeron, ninguno de nosotros irá a su tienda ni volverá ninguno de nosotros a su casa. O sea, los hombres encontraron una solución, ¿cierto? Aparentemente encontraron una solución. ¿Cómo reaccionaron estas personas? Bueno, emocionalmente dijeron, bueno, ningún hombre se va a casa, vamos a resolver esto. Les salió no solamente el nacionalismo, el machista, que vamos a resolverlo. Hombres de Dios, buscando su propia justicia. Pero ninguno de ellos está preguntándose, ¿y dónde está Dios? ¿Qué quiere Dios que hagamos? Ellos actúan porque hacían como les parecía.
Ese deseo de venganza sobresale. Bueno, claro, el apóstol Pablo todavía no había escrito Romanos 12:19. No os venguéis, mía es la venganza, dice el Señor. Bueno, pero Pablo dijo eso porque Pablo lo aprendió de la escritura, de Deuteronomio capítulo 32. Dice, yo tomaré venganza, yo les pagaré. Es decir, estas personas no tenían excusa. Ellos sabían que quien hacía juicio era Dios. Quien tomaría venganza era Dios, no ellos. Miren el versículo 11. Uno para todos y todos a pecar. Más o menos era la idea. El pecado no solamente quiere hundirte a ti, sino que quiere hundir a todos los que te rodean. Eso es lo que quiere hacer el pecado. El pecado no actúa solo y no quiere arrastrar a una sola persona, quiere hundir a todos. El pecado no se satisface simplemente con acabar con la vida de una persona. Y hermanos, yo digo esto con mucho temor. Es triste cuando uno ve las personas cómo se desbaratan los matrimonios, cómo se desintegran las familias por causa de un pecado. Realmente esto duele. Pero Dios, con su gracia, con su amor, nos deja pasajes como estos para aprender. Dios quiere que veamos el riesgo de esto, los peligros a los que nos enfrentamos. Veamos la segunda verdad en los versículos 12 al 28. Dice el versículo 12, y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín diciendo, ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora aquellos hombres perversos que están en Gabad para que los matemos y quitemos el mal de Israel. A los de Benjamín, ¿qué dice? ¿Qué dice? No quisieron oír la voz de sus hermanos los hijos de Israel, sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades de Gabad para salir a pelear contra los hijos de Israel. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades 26,000 hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gabad, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. De toda aquella gente habían 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con una honda a un cabello y no erraban. Y fueron contados los varones de Israel fuera de Benjamín 400,000 hombres que sacaban espada, todos los hombres de guerra. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo, ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió, Judá será el primero. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabad. Y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabad. Saliendo entonces los de Gabad, los hijos de Benjamín derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. Mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde habían ordenado el primer día, porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche y consultaron a Jehová diciendo, ¿volveremos a pelear contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Y Jehová les respondió, subid contra ellos. Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día. Y aquel segundo día saliendo Benjamín de Gabad contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo, vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche. Ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días y Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron, ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear o desistiremos? Y Jehová dijo, subid porque mañana yo os los entregaré. Tremenda historia, ¿cierto? Se armó la de San Quintín, eso es lo que uno dice. Aquí vemos los benjamitas tuvieron la oportunidad de arrepentirse. Ellos no solo tenían lo único que tenían que hacer era buscar a los culpables y decir, ok, estos eran los hombres perversos que tocaron a la puerta y ellos son los responsables. Pero no fue lo que hicieron. Ellos querían evitar las consecuencias, ellos querían evitar el castigo. Ahora ellos están
dispuestos a eliminar el pecado con más pecado. Están olvidando una regla sencilla de la Escritura. Mirar primero su propio pecado. Como dice Mateo 7, cuando habla de mirar la viga que cada uno tiene en su propio ojo. La Nueva Traducción Viviente no dice viga, sino dice el tronco que tiene cada uno en su ojo. Me gusta eso porque suena más costeñol, ¿cierto? Tronco de problema que tiene uno ahí. Ellos tenían el deber de examinarse primero antes de culpar a los demás, antes de pensar en la venganza, antes de reaccionen y piensen qué fue lo que hicimos mal, por qué estaba ocurriendo todo esto. En realidad lo que buscaban no era solo eliminar la culpa asesinando a quien había matado a esta mujer, ¿no? Aunque se pudieron sentir respaldados por la palabra de Dios, porque la palabra decía en Deuteronomio que quien le quitara la vida a una persona debía pagar con su propia vida. Pero ellos podrían justificar esto de esta forma, pero en realidad lo que estaban buscando era venganza. Ahora, Dios les hace un llamado sutil al arrepentimiento. Y el arrepentimiento no siempre elimina las consecuencias, pero ayuda incluso a asumir la culpa y a no espantar las otras bendiciones de Dios. Y Dios está haciendo eso. Y eso es lo que vemos nosotros aquí en este pasaje. Así que la segunda verdad son las consecuencias están precedidas siempre de arrepentimiento. Las consecuencias siempre van acompañadas del arrepentimiento. Puede ser que ya son inevitables, pero usted puede arrepentirse en medio de ellas y alcanzar la gracia, la misericordia de Dios. Conocer cuál es el Dios perdonador que tenemos, admitir nuestra culpa. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que siempre está buscándonos. En los versículos 14 y 15, lo que era de esperarse, ellos no quisieron admitir su culpa. Eso es el cuadro que vemos desde Génesis 3. Adán tampoco quiso admitir su culpa. Más bien culpó a la mujer y la mujer culpó a la serpiente y así no la hemos pasado. Todos se ponen en modo defensivo. ¿Yo? ¿Cuándo? Y empiezan a pecar de otra forma. El versículo 16 dice, 26,700 hombres listos para pelear de los benjamitas. Entre ellos habían 700 zurdos, con una puntería increíble, ¿cierto? Imagínense, una onda y no fallaban si le tiraban a un pelo. Estos eran los francotiradores de la época. Mientras que los de Israel eran 400,000, ellos, los de Israel, los superaban en número. 15 veces más o menos lo que significaba la tribu de los benjamitas. Miren lo que dice el versículo, la pregunta que ellos hacen en el versículo 18. Estos israelitas toman un espacio para hacer esta pregunta a Dios. ¿Quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? ¿Ustedes creen que esta era la pregunta que los líderes de Israel debían hacer? Ellos lo único que estaban buscando era el respaldo de Dios. Estaban buscando la aprobación de Dios. El tema era complejo. ¿Cuál de las 11 tribus va a ser la primera? Pues la pregunta fue sencilla para Dios. Dios simplemente dice, Judá. Al final todos van a ser castigados si no se arrepienten. No importa en el orden que vaya. Entonces Dios dice, bueno, Judá. No preguntaron a Dios si Dios estaba de acuerdo con lo que ellos estaban planeando hacer. Y así es como ocurre en la realidad, en nuestro contexto. Cuando cometemos un error, la gente dice, bueno, pues ya metía la mano, pues metamos el brazo. Eso no es sabio, hermanos. Eso no es sabio. Porque eso va a traer más consecuencias y no va a honrar a Dios. Lo que debemos preguntarnos es, ¿qué quiere Dios que hagamos? Danos una salida. Ten misericordia de Dios. Ayúdanos a ver la realidad. Pero eso no era lo que ellos querían. Lo triste es que el pecado puede dividir no solo a un pueblo, sino a familias enteras. Eso es lo que puede hacer el pecado. Miren nuevamente el versículo 20 y el versículo 21. La primera batalla no solo perdieron los de Israel 21,000 hombres, casi lo de la otra tribu. Simplemente por no encontrar la salida bíblica. 21,000 hombres habían perdido Israel.
¿Cuántos eran los benjamitas? 26.700. ¿Sí? Ahora, las cifras, los números no son exactos, porque no sabemos si eran los que querían pelear simplemente. De hecho, si usted hace la cuenta al final del capítulo, parece que finalmente mataron como más de 40.000 benjamitas. Pero eran los hombres que estaban dispuestos a pelear, los que perdieron la vida. No son tan exactos los números, son aproximados. Pero lo triste es que habían otros ahí. Muchas pérdidas humanas. Y yo no puedo imaginar ese cuadro de personas, miles de personas muriendo alrededor, clamando de que paren esta guerra. Y estos hombres empecinados simplemente en la venganza. Versículo 22 y 23. Dice que después de ¿qué era lo lógico que debía ocurrir? Ok, estamos atacando a quienes nos atacaron, ¿cierto? Vamos a atacar a los benjamitas, vamos a vengarnos de ellos. Pero resulta que los benjamitas matan 22.000 de los nuestros. ¿Qué es lo lógico que tiene que pasar? Bueno, ya, parece que Dios no quiere esto, parece que la cosa no es por ahí, No, dice que se animaron nuevamente, recobraron fuerzas. Ahora, incluso parece algo tierno que fueron y lloraron delante de Dios. Miren el versículo, nuevamente, versículo 22 y 23. Miren lo que dicen los versículos. Porque los hijos de Israel subieron. O bueno, puede ser que estaban llorando, era por los que habían perdido, ¿cierto? Pero dice el versículo 23, y lloraron delante de Jehová hasta la noche y consultaron a Jehová diciendo, ¿volveremos a pelear contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Nuevamente, esa es la pregunta que debían hacer. Y Jehová le respondió, ¿qué les dijo? Suban. Es decir, si se quieren matar, mátese. Ustedes no me están preguntando lo que yo quiero hacer, ustedes están diciendo, ¿está bien lo que ustedes están haciendo? Lo que ellos quieren es solamente contar la aprobación de Dios. Y es lo que la gente normalmente hace cuando va a Dios. Van a consultar a Dios para simplemente hacer lo que ellos quieren, pero no para descubrir cuál es la voluntad de Dios. Y menos después de que ha cometido un pecado. Y Dios dice, bueno, yo voy a seguir aquí esperando. Sigan, hagan lo que ustedes creen que deben hacer, pero ya saben cuál va a ser el desenlace de eso. Ya saben cómo va a terminar eso. Es muy triste realmente la ceguera espiritual de este pueblo. Estaban tan mal que ya no podían ver ni siquiera lo que Dios les estaba llamando a hacer. Se animaron y lloraron ante Dios para pelear nuevamente. Bueno, en el versículo 25, la segunda batalla, ¿perdieron cuántos? 18.000 hombres. Le pregunto, ¿sirvió de algo llorar? Parece que no les funcionó la estrategia. Aunque el número era superior, ellos eran 400.000, ¿recuerdan? Estaban peleando con un ejército de 26.000, ya habían matado 22.000, ahora nuevamente están perdiendo 18.000. O sea, la cosa se está empeorando, no está mejorando para nada. El panorama para ellos es oscuro. Imagínense cómo se sienten estas personas, responsables de tantas muertes en ese momento, líderes. Cada tribu respondiendo las preguntas en su hogar. Realmente cuando estos hombres subieron a Dios era simplemente un formalismo. ¿Sí? Y es a veces lo que uno siente cuando uno escucha, cuando la gente dice, pastor, es que quiero pedirle un consejo. Es que estoy pensando ir a tal lado, pero ya compró los tiquetes. ¿Sí? ¿En serio? La gente dice, pastor, es que yo estaba pensando si sería bueno casarme con esta hermana. Y ya tienen la fecha. O sea, las cosas ya está todo cuadrado. ¿Sí? Ellos no quieren escuchar a Dios. Lo que quieren es que aprobar, que Dios les abra el camino para ellos seguir haciendo lo que bien les parece. 18.000 hombres perdieron. Ahora, miren el pasaje. En la tercera batalla parece que la estrategia que usan ahora les funciona. Versículo 26. ¿Sí? ¿Es el 26? Lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová. Ya habían llorado, pero ahora se sentaron y entraron a la presencia de Dios y ayunaron aquel día hasta la noche. Y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Parece que algo cambió. Ahora sí, no fue solamente la emoción, el fervor del momento, ni siquiera porque hayan ayunado, lo que hace la diferencia aquí, sino que al presentar un sacrificio,
Esto significa que ellos ya pensaron qué quiere Dios. Lo que Dios esperaba que ellos hicieran. Eso es lo que hace la diferencia en la tercera batalla. La diferencia porque los holocaustos que se quemaban eran una ofrenda como expiación por el pecado de su pueblo. Eso era lo que estaban haciendo. Al hacer esto estaban admitiendo algo de culpabilidad, de responsabilidad, como enseña el libro de Levítico. Ahora miren lo que dice el versículo. Regresen otra vez al versículo 26. Me encanta eso, como lo dice ahí. Perdón, al versículo 28, al final. Dice, la pregunta que hacen ahora, recuerda que hicieron dos preguntas en las primeras dos batallas, ahora miren cuál es la pregunta en la tercera batalla. ¿Volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o desistiremos? Ya están listos para que Dios diga no. Por fin, después de perder tantas vidas, ahora quieren descubrir cuál es la voluntad de Dios. Ahora están listos para aceptar un no como respuesta. Antes no. Antes querían solamente saber, ¿subimos o no subimos? Pero ahora sí están dispuestos a escuchar un no de parte de Dios. ¿Desistiremos?, dicen ellos. Miren muchas veces hasta dónde nos tiene que llevar Dios. Y esto es lo extraordinario de nuestro Dios. Que Dios muchas veces nos lleva a través de las mismas consecuencias del pecado hasta un punto para que lleguemos a entender esto. Para que lleguemos a entender que en medio de todo eso Dios y su gracia van a sobresalir. Para conducirnos nuevamente a Él. Para que lo escuchemos a Él. Para que atendamos su voz. Para que podamos hacer su voluntad y no la nuestra. Y a veces las circunstancias son tan complejas, pero gracias a Dios por eso. Porque es precisamente a veces Dios hasta donde nos permite llegar, solamente para retornarnos a Él. Entonces vimos dos lecciones. ¿Cuál era la primera lección? ¿De las consecuencias? Las consecuencias arrastran a otros con el pecado. La segunda, ¿no la mencioné o sí? Ok, van precedidas por arrepentimiento. Gracias. Es que tengo que repetir eso porque en la predicación anterior no mencioné la última. Ahora leamos la última. Vamos a leer la última. Versículos 29 al 48. 29 al 48. Y puso Israel emboscadas alrededor de Gabaa. Ya recuerden, ya tienen la aprobación de Dios. Dios les dice, ¿qué fue lo último que Dios les dijo? Vayan, les voy a entregar, ¿sí?, la batalla, les voy a entregar la victoria. Entonces, ahora vemos el versículo 29. Y puso Israel emboscadas alrededor de Gabaa. Subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín al tercer día, ordenaron la batalla delante de Gabaa como las otras veces. Salieron los hijos de Benjamín al encuentro del pueblo, alejándose de la ciudad, y comenzaron a herir a algunos del pueblo, matándolos como las otras veces por los caminos, unos de los cuales sube a Betel y otros a Gabaa en el campo, y mataron unos 30 hombres de Israel. ¿Cómo así? ¿No les habían dado la victoria? Bueno, sí, pero el camino no es fácil. Dios les dijo que sí, que les iba a dar la victoria, pero no significa que esto va a ser fácil. Ahora, aquí nada más hay 30 hombres, no está hablando de miles. Versículo 32, y los hijos de Benjamín decían, vencidos son delante de nosotros como antes, mas los hijos de Israel decían, huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Entonces se levantaron todos los de Israel de su lugar y se pusieron en orden en batalla en Baal Tamar. Y también las emboscadas de Israel salieron de su lugar, de la pradera de Gaab, y vinieron contra Gabaa 10,000 hombres escogidos de todo Israel. Y la batalla arreciaba, mas ellos no sabían que ya el desastre se acercaba a ellos. Y derrotó, escuchen esto, y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel. Y mataron los hijos de Israel aquel día 25,100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. Y vinieron los hijos de Benjamín que eran derrotados, y los hijos de Israel se dieron campo a Benjamín, porque estaban confiados en la emboscada que habían puesto detrás de Gabaa. Y los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gabaa, y avanzaron e hirieron a filo de espada a toda la ciudad. Y era la señal concertada entre los hombres de Israel y los de la emboscada,
que hiciesen subir una gran humeada de la ciudad. Luego pues que los de Israel retrocedieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a herir y a matar a la gente de Israel como 30 hombres. Y decían, ciertamente ellos han caído delante de nosotros como en la primera batalla. Muy optimistas. Mas cuando la columna de humo comenzó a subir de la ciudad, los benjamitas miraron hacia atrás. Y he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo. Entonces se volvieron los hombres de Israel. Y los de Benjamín se llenaron de temor porque vieron que el desastre había venido sobre ellos. Volvieron por tanto la espada delante de Israel hacia el camino del desierto, pero la batalla los alcanzó y los que salían de las ciudades los destruían en medio de ellos. Así cercaron a los benjamitas y los acosaron y hollaron desde Menúa hasta enfrente de Gaab, hacia donde nace el sol. Y cayeron de Benjamín 18,000 hombres, todos ellos hombres de guerra. Volviéndose luego, huyeron hacia el desierto, a la peña de Rimón, y de ellos fueron abatidos 5,000 hombres en los caminos. Y fueron perseguidos aún hasta Gidón, y mataron de ellos a 2,000 hombres. Fueron todos los de Benjamín que murieron aquel día 25,000 hombres que sacaban espada, todos ellos de guerra. Pero se volvieron y huyeron al desierto de la peña de Rimón, 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 meses. Y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada. Así los hombres de cada ciudad, como las bestias y todo lo que fue hallado, asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que se hallaban. Qué tragedia, ¿verdad? Es increíble. Y uno puede pensar, ¿cómo llegaron a este punto? Primero lo que vemos es que la estrategia de los hombres nunca se compara con la estrategia divina. Ellos sí planearon que finalmente si se ubicaban estratégicamente en el territorio podían ganarle a los enemigos. Pero fue solo hasta que Dios dijo, yo los entregaré, que ellos empezaron a sumar muertos en nombre de la batalla. Cuando Adán pecó, quiso resolver también los problemas de la misma forma, por su propia cuenta. ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan lo que Adán hizo en Génesis capítulo 3? Pecó, inmediatamente se dio cuenta que estaba desnudo, entonces corrió a vestirse, cogió matas de higuera, se vistió y dijo, problema resuelto. Y Dios dijo, no señor. Le quitó ese traje y mató un animal y entonces lo vistió con pieles de un animal que Dios mismo sacrificó. Esto significa que siempre el pecado requiere la muerte de un inocente. Aquí vemos hombres pecando a diestra y siniestra. La razón por la que el hombre muere, por el pecado. Y Dios está dispuesto a perdonarnos y a darnos la victoria, pero esto tiene que estar precedido por el arrepentimiento. Hasta que no haya esa experiencia de arrepentimiento en medio del pecado, no vamos a poder ver a Dios. Y eso es lo triste. Que muchos están esperando llegar hasta un punto de sus vidas, pero Dios está llevándolos a ese rincón simplemente para que experimenten el arrepentimiento. ¿Se acuerdan ese versículo en 2 de Crónicas 7:14? Pero si mi pueblo se humillara y oraran y buscaran mi rostro y se apartaren de sus conductas perversas, Él dice que Él oirá desde los cielos. ¿Y qué va a hacer? Va a perdonar y va a restaurar. Eso es lo que Dios ha prometido. Y eso es lo que encontramos en la Biblia una y otra vez a quienes deciden abiertamente confesar que son pecadores que necesitan a Cristo. Sin importar que ya ahora no pueden revertir las cosas, que están en un punto en que las consecuencias los han alcanzado. El versículo 35 dice, ellos dicen claramente quién les dio la victoria. ¿Quién les dio la victoria? Dios les dio la victoria. Sí, 18,000 muertos en el versículo 44. 5,000 más en el versículo 45, 2,000 más en el versículo 45. En total, 25,000. Del ejército de 26,000, ahora solamente quedan 1,000. Si hacemos la cuenta, son como 900 en realidad. Y 600 de ellos se van a esconder. Y esto deja ver también la gracia del Señor. Un remanente de ellos, de los de la tribu de Benjamín. Aunque eso también va a traer otras consecuencias que vamos a ver en el último capítulo. Puede lucir muchas veces las consecuencias como un desastre natural. Así decimos ahora, ¿cierto? Para
mantener las cosas a otro nivel. Eso es un desastre natural. Y uno se pregunta, ¿y dónde está Dios? ¿No es acaso que Dios tiene muchas veces que sacudir la tierra para decir, ustedes se olvidaron de mí? ¿Acaso ustedes creen que para Dios en realidad hay accidentes? Si esto es lo que usted piensa, tenemos que charlar acerca de eso. No, Dios está disciplinando el pecado. Dios ama a su pueblo, pero aborrece el pecado. Y Él disciplina al pecador. ¿Cómo se sienten ustedes cuando alguien peca contra ustedes? Se sienten mal, ¿cierto? Cualquier pecado. ¿Sí? Y todos los pecados son detestables, pero cuando alguien es ofendido con otra persona que es infiel, ¿cómo se siente? Horrible, ¿cierto? Esto produce sentimientos horribles del interior nuestro. Y déjeme preguntarle, ¿por qué Dios se sentiría diferente cuando somos infieles a Dios? Si eso también es un pecado. Y el pecado es ofender a Dios. ¿Por qué Dios se debe sentir diferente? ¿Acaso nuestro Dios no es un Dios celoso? Cualquier relación está basada por la confianza, por la fidelidad y más la relación que tenemos con un Dios santo. Es por eso que Dios nos insiste tanto en vivir para Él, porque Dios no comparte su gloria con nada, con nadie. Él nos anhela celosamente, quiere apartarnos del pecado para que vivamos para Él. Con todo esto, lo único que Dios hace cuando muestra la disciplina, cuando muestra las consecuencias, es afirmar sus promesas de perdón, de gracia. Y ese es el tercer punto, hermanos. La tercera verdad aquí en esta lección es que las consecuencias son un medio de gracia para Dios. Muchas veces Dios nos atraviesa por las consecuencias para enseñarnos su gracia, para llevarnos a ese punto de poder reconocer que Él nos da la victoria, que de Él depende la victoria, no es de nosotros. Usted puede seguir peleando contra Dios, usted puede ser el mejor francotirador, pero usted nunca le va a ganar a Dios. Nunca. Ni en número, ni en fuerza, no. Y yo les hago un llamado a quienes están peleando contra Dios. No se resistan. Dios solamente quiere verlos humillados a sus pies, reconociendo que son pecadores, que le necesitan. Podemos orar cada vez que somos testigos de parte de la disciplina de Dios para que Dios no sea severo, para que Él muestre su misericordia en nosotros, para que no nos deje llegar tan lejos. Pero lo único que no podemos ser es espectadores esperando que Dios no actúe como Él es, como es su esencia. Me encantan las palabras de Jesús en la cruz antes de morir. Él dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabe usted lo que hace? ¿Sabe usted lo que Dios espera que usted esté haciendo cuando está atrapado por un pecado? Dios tiene la respuesta. ¿Se siente atrapado por las consecuencias o por un pecado específico en su vida? ¿Siente que no puede ser libre para adorar a Dios? ¿Se siente emboscado por las consecuencias que usted mismo ha creado de su pecado? ¿Se siente así? ¿Esa es su condición? Bueno, Dios te ha permitido llegar hasta aquí para que reconozcas que no tienes salida y que la única salida es su Hijo Cristo, quien murió en la cruz por tus pecados, para que disfrutes de su gracia y de la libertad que Él ofrece con su amor y perdón. Eso es lo que Dios quiere. Solamente necesitas confesar y apartarte de tu pecado. Eso es lo que Dios busca. ¿Por qué no lo hacemos hoy? Vamos a esperar otro ratico, pastor. Esperemos a ver qué pasa más adelante. No todos tienen la oportunidad de contarlo. Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Recuerda lo que cantamos? Tu gracia es mayor. Tu gracia es mayor. Dios está mostrando su gracia. Acude a Él. Su Hijo Cristo fue a la cruz y esta es la razón. Porque Él sabía que el desenlace para todos era el mismo. La paga del pecado es la muerte. A menos de que confíes en Cristo. Porque Cristo murió. Él pagó por los pecadores que se arrepienten y confiesan en que Él es suficiente, su obra es suficiente
para continuar adelante adorando a Dios. Pero siempre alguien murió por el pecado. Y los que somos hijos de Cristo podemos decir que Cristo murió por nuestros pecados. Y eso es lo que Dios quiere que confieses. Si tú estás aquí y no has confesado que Cristo murió por tus pecados, no reconoces que Él cargó tu pecado, yo te invito a que lo hagas hoy. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias esta mañana. Es tan duro, Señor, escuchar, Señor, cómo ocurren cosas, Señor, a la vista de nuestros ojos, Señor, que son aterradoras, Señor, si las pensamos. Cómo el hombre puede ser capaz, Señor, de producir tanto daño, tanta maldad. Pero en medio de todo eso, Señor, tú has mostrado tu gracia, tu amor, tu misericordia, tu bondad, Señor. Y quieres evitar el desenlace trágico de cualquier vida, Señor, que salga de este mundo sin Cristo, sin la esperanza de tener un Dios que lo ama y que ha ofrecido a su Hijo Cristo para ser perdonado. Señor, yo te ruego por las personas que están aquí hoy. Tú sabes dónde están espiritualmente cada uno de ellos. Pero si hay alguien aquí, Señor, que no ha confesado que es un pecador, que está atrapado por su pecado y que no puede ser librado a menos de que tú le des la victoria, Señor, que tú escuches la oración de esa persona esta mañana. Dale la fuerza, Señor, de elevar esta oración hacia ti para que pueda disfrutar de tu gracia, de tu perdón. Ayúdale, Señor. Que tu gracia hoy le alcance. Que la luz del Evangelio resplandezca a sus ojos, a sus oídos, Señor. Para que Él se pueda humillar delante de ti, Señor. Y reconocer que es un pecador necesitado de ti, Señor. Padre, ayúdanos como iglesia para estar unidos, Señor, en contra del pecado. Para estar unidos en contra de las acechanzas del diablo, Señor. Para disciplinar el pecado, Señor, por doloroso que parezca cada vez, Señor. Para disciplinarlo, Señor. Ayúdanos, Señor, como iglesia a ser firmes, radicales. Para vivir, Señor, en este mundo, Señor, siendo la luz de Cristo, Señor. No dejes, Señor, que las tinieblas, Señor, se sobrepongan en tu iglesia, en tu pueblo, Señor. Que Cristo alumbre en nuestros corazones, Señor, y nos lleve al arrepentimiento y a vivir en vidas que glorifican y exaltan el nombre de tu Hijo Cristo, Señor, y traen gloria a tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.